Buenos días, buenos días, buenos días a todas nuestras amigas y amigos que nos siguen a través de los 96.5 MHz de la frecuencia modulada estéreo de RTP. RTP 96.5 FM en las provincias de Santa Elena y Guayas, 98.7 FM en la provincia de El Oro. Muy buenos días también a la gente de Red Audio, www.rtp.es en todas partes del mundo. Un clic y nos pueden escuchar. Y muy buenos días a quienes nos escuchan y nos ven a través del canal de YouTube de RTP, el Facebook Live de RTP, el Facebook Live de su servidor Rodolfo Vaquerizo Blum. Y estamos en todas las redes sociales como @rtp.es. Dicho lo cual, y siguiendo las enseñanzas de la prensa corrupta, lo único que no miente es la fecha. Viernes 3 de julio. Viernes 3 de julio. Mañana es 4 de julio. 250 años de la Declaración de Independencia de Estados Unidos, entonces hoy día es 3 de julio, no vamos a dudar de los gringos, ¿no? Porque de la prensa corrupta, como el líder de la hay que andar con cuidado. Lo tenemos ya a nuestro invitado, que bien, muy bien, está con nosotros el doctor Pablo Lucio Paredes, como siempre, un gusto. Ya se recuperó vuestra merced de lo del otro día, futbolísticamente hablando. Sí entendí, es un gusto estar contigo. No te veía, pensé que no te iba a ver, solo íbamos hablando. No. Lo cual no vale. Es un gusto estar aquí. Sí quisiera resaltar primero lo que tú señalaste. Bueno, también quiero señalar, recordemos que soy director del Instituto de Economía de la Universidad de San Francisco. Es importante la vinculación profesional de uno. Quiero señalar sobre todo los Estados Unidos, que mañana cumple 250 años de la Declaración de Independencia, que más allá de los amores y desamores, lo que sucedió hace 250 años en los Estados Unidos ha sido un tema de una importancia trascendental para lo que nosotros, o al menos yo, creo que es nuestra civilización, nuestro entorno, que es Occidente. Así es. Sí. Ese Occidente que nació en Grecia 500 años antes de Cristo y que es nuestra cuna civilizatoria. Holanda en Europa hacia el año 1600, 1700 le dio un gran empujón a esa visión de Occidente, pero luego los Estados Unidos la retomaron y creo que más allá, como digo, los amores, desamores, buenas cosas y malas cosas, como siempre las hay en la vida, ese empuje civilizatorio de los Estados Unidos ha sido muy importante para mantener viva la llama de Occidente, ¿no? Y que a veces los propios occidentales hacemos todo el esfuerzo posible para apagar esa llama y para considerar que no es una llama muy buena y que hay otras mejores. Yo no digo que haya otras, pero sinceramente Occidente es la mejor o quizás la menos mala, pero en todo caso creo que Occidente es nuestro norte civilizatorio y ojalá lo siga siendo porque, como digo, nosotros mismos hacemos un gran esfuerzo para apagar esa llama, ¿no? Sí, Rodolfo, hacemos un gran esfuerzo, ¿no? Puta, trabajamos 27 horas al día para apagar la llama. Si lo que pasa es que, afortunadamente, aún en los peores momentos en Latinoamérica de querer apagar la llama, bueno, Satanás no los terminó de ayudar. Hay que preguntarle a la consulesa de ella en Guayaquil, que trabaja con nosotros, por qué no fue. Pero fíjate que, parafraseando tu frase, sí, esa llama puede que a muchos no les guste, pues es indudablemente la menos mala. Como dijo Churchill, la democracia es el peor sistema de gobierno existente, excepto todos los demás. Igualito. Sí, a ver, uno trata, especialmente como le gusta tanto la historia como a mí, yo algunas veces he tratado de imaginarme un mundo en el cual las tropas, las milicias y el ejército continental, como se llamaba el ejército que lideraba George Washington, y que Francia no hubiera intervenido y que los ingleses hubieran ganado esa guerra. Yo tengo mis dudas de que el mundo de ahorita sería igual. Indudablemente que no sería igual. Porque si los ingleses ganaban, primero que nada no hubiera habido esa migración brutal que hizo de Estados Unidos 13 colonias pobladitas nomás, lo que es ahora, y que no les dio esa idea del destino manifiesto, que uno puede estar de acuerdo. No, pero yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Y ha habido otros, sí. A ti que te gusta la historia, ha habido otros momentos importantes, ¿no? Sí, claro. Como cuando los musulmanes llegando de España, llegando del norte de África, invadiendo España, iban a entrar hacia Francia y fueron parados por ahí. ¿Sí? O cuando los otomanos varias veces llegaron hasta Viena.
llegaron hasta las puertas de Viena, pero por suerte no avanzaron de Viena. No. En fin, ha habido tantos otros ¿Sí? momentos, pero Lepanto, ahí, Lepanto, ¿cómo? la batalla de Lepanto, Sí, donde, claro, donde el claro. manco inmortal perdió una mano. Sí, Si sí, en sí, sí. Lepanto salían las cosas al revés, no sé, Sí. pero sí, Pero hay que Europa estuvo estar. a punto de estar llena de mezquitas. En Viena, lo que eran las contradicciones de la historia, ¿no? A Viena la salva la carga de caballería del rey Jan Sobieski de Polonia, lo cual no fue obvio para que después, entre el imperio austrohúngaro, el imperio ruso y Prusia se la repartan, ¿no? La ingratitud Y Polonia siempre, desgraciadamente, ha estado ahí rodeada de gentuza. en tenaza entre Mm. todos, ¿no? Y se ha defendido como ha Ah, podido, es un bueno. país maravilloso. Y ha Eh, sobrevivido. Y ha so- pero, ¿eh? pero te quería decir que finalmente, como te decía, hacemos un gran esfuerzo. Y no solo en América Latina luchamos contra Occidente, en En Europa y en Europa. Estados Unidos internamente luchan para hacer daño a Occidente, ¿no? Ahora se está To- virando la to- marea. En Europa se está toda- virando la marea. La sí, pero AFD, ojalá, 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 ojalá. mira Pero te tú, digo, pero sí, pero es la marea política, pero yo no sé claro, si la marea de fondo, ¿no? Con todo este tema de que tenemos que andar pidiendo perdón a todo el mundo porque, porque Occidente ha hecho daño a todo el mundo, cuando le ha aportado muchísimo a todo el mundo, pero tenemos que pedir perdón por cosas que supuestamente hace Occidente y tenemos que pedir permiso para hacer una serie de cosas mientras los demás no piden permiso para hacer las barbaridades que hacen. Eh, o no, sea, sí hay una visión, todo esto de lo políticamente correcto y sí, tanta cosa, que siempre es contra Occidente, nunca es sí, contra los demás, siempre es no. contra Occidente y a favor de los demás. Entonces, Pero es pero que bueno, la peor paradoja, mi querido Pablo Lucio, es que justamente es contra Occidente porque el propio Occidente se encarga de parir, germinar, sí, etcétera, a los ideólogos de esta M. A ver, yo así. recuerdo haber leído cuando yo tenía, ¿qué? Pues estaba en el colegio, 16 años, a Oswald Spengler, La decadencia de Occidente. Bueno, Spengler se equivocó, porque Occidente no decayó. Pero ahorita donde Spengler resucita, le dice, yo les dije, me habré equivocado en el tiempo, pero hay barrios de París donde tú no puedes entrar, ni yo. No somos árabes, nos matan. Así de simple. Hay lugares de Londres donde nadie habla inglés, sino que habla pakistaní o hindi o algún dialecto de la... Y no, pues, es un problemón. Y bueno, por suerte, está reaccionando la gente que todavía cree en Occidente y en Europa. En Italia la señora Meloni no se anda con vueltas y dijo claramente que ella es occidental y pro-cristiana y todo lo que hay que pedir perdón. Oye, ahora resulta que hay que pedir perdón. Ya mismo nos piden que pidamos perdón porque nació. Yo no, a ver, yo no tengo ninguna religión. Como yo digo, gracias a Dios soy ateo. Ya. Pero a ver, el cristianismo es una base de la civilización occidental. Nos guste o no nos guste. Nosotros somos una mezcla de la civilización, de los griegos, los romanos, los judíos. Sí, sí, y luego lo que vino después de Europa y lo que había aquí, obviamente, ¿no? Pero nosotros no tenemos nada que ver ni con la India, ni sus teorías filosóficas, ni con el budismo, ni zen o no zen, ni con el sintoísmo, ni con nada de eso. No tenemos ningún vínculo. Pero aquí en Occidente, como tú bien lo dices, peor con el Islam, ¿no? Al que don Francisco de Quevedo y Villegas llamaba a Mohammed, o sea, el profeta Mahoma, lo llamaba el príncipe de la mentira. Ya no, ahora ya. Los españoles un poco más. Yo me acuerdo habiendo estado en España en el año 75 o 76, en uno de esos 2 años, que en un periódico de esos, Progres, porque ya habían Progres en ese tiempo, Claro, salen diciendo que ni sé qué, que ni sé cuánto, que ya tranquilicémonos, que ya no somos el terror del turco, refiriéndose al Imperio Otomano. claro, claro, claro. Y los amigos con los que estaban le dijeron de hijo de su madre para arriba, o sea, le daba gusto que ya España no fuera el terror del turco. A ver, España, el imperio español cayó porque peleó en demasiadas partes para defender a Europa. A ver, ¿quién fue el core de la Liga Santa que peleó en Lepanto? La flota española. Don Claro. Juan de Austria. Lastimosamente ese criterio de los Austrias y luego de los Borbones, de que el hijo legítimo o el primogénito, en cambio los reyes anteriores a Fernando e Isabel, se peleaban para ver quién era rey de Castilla o de Aragón, etcétera. Si don Juan de Austria
que era medio hermano de Felipe II, que era un imbécil, Felipe II, hubiera sido el rey, bueno, pues a España todavía, yo no sé cuántos siglos se hubieran demorado en ganarle, pero bueno, otro día hablamos de historia y largo, porque es una cosa apasionante que uno lo vuelve, le hace perder hasta la noción del tiempo. A ver, Messi, el primer semestre se fue, como dicen por allí, y obviamente el Banco Central del Ecuador, institución que yo no sé para qué sirve, te dará las cifras del semestre en agosto. Estamos julio recién. ¿Cuál es tu percepción? ¿Cómo fue el primer semestre de la economía ecuatoriana y a dónde crees que va el segundo semestre? Y sí, yo sé que estamos en... ¿Cuál es el récord histórico bajo del riesgo país de Ecuador? Cuando vendíamos petróleo a $140. Bueno, pero por ahí estamos bastante bajos, sí. Sí, estamos Pero bastante no, bajos. Ya. pero no es el problema, el tema más importante, No, Rodolfo. pero lo hacen creer que es el tema más importante y no lo es. A ver, el tema más importante, Rodolfo, es de sentido común y es, como todo en la economía, y es que la gente necesita empleo e ingresos para vivir un poco mejor. Sí. Punto. ¿Es así? Sí. Hay gente que dice, pero eso lo aporta el gobierno. No, 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 eso no lo aporta el gobierno. Eso lo aporta el dinamismo de la actividad económica del sector privado, sobre todo, que te aporta un empleo más, un empleo menos, un ingreso más, un ingreso menos, ¿no? Y si nosotros vemos las cifras de empleo, pues seguimos teniendo que 1/3 de la gente tiene un empleo adecuado. Es decir, de 9 millones es un poco más de 3 millones que tienen un empleo, que tenemos un empleo adecuado que hay que agradecer. Sí, eso es. Y la cifra es más o menos la misma desde hace buen rato. Sí. Es decir, no hemos mejorado en lo esencial, que es el empleo que genera ingresos y un poquito mejor calidad de vida a la gente. Eso es el tema fundamental. Podremos decir que hemos mejorado cuando del 33, digamos del tercio, pasemos al 36, al 40, A al la mitad. 45%. Y no te estoy diciendo que pasemos al No, no, 100%, no. porque No, 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 no. si estamos en el 30, si estamos en 1/3, no podemos pensar en el 100%. Pero podemos pensar en el 50%, a largo plazo, Exacto. sí, no para mañana. Exacto, exacto. Pero ese es el gran desafío del Ecuador. Obviamente hay que ir cumpliendo, como en la vida, cuando quieres llegar a algo mejor, hay que ir cumpliendo etapas, hay que ir mejorando, hay que ir haciendo cosas, pero en todo caso ese es nuestro norte y el norte no está cambiando, el norte sigue siendo el mismo. Ahora, sí te digo entre paréntesis, Rodolfo, que con las cifras del empleo adecuado, que es, ojo, el empleo adecuado es al menos 40 horas semanales y al menos el salario básico. Correcto, ¿Okay? al menos, al menos. Al menos, ese al menos. Yo estoy seguro que esa cifra real del 33 del tercio es un poco más, porque tú sabes que hay gente, yo pongo la expresión, vive bajo el radar. Ajá. ¿Sí? No factura, no se afilia al IES, no está en ninguna base del SRI, por suerte, no está en ninguna base del SRI. Osana en las alturas. Exacto. Sí, por Dios. Entonces está bajo el radar, también está bajo el radar de las encuestas del INEC. Entonces, por suerte, creo que la situación de un grupo de ecuatorianos que están bajo el radar es mejor que lo que dice la estadística, ¿no? Sí. Pero igual, incluso incluyendo esas personas, todavía la situación general del Ecuador es mala en términos de empleo, que es lo fundamental. Ahora, uno puede decir, el riesgo país que ha bajado puede ayudar a un mayor crecimiento económico y del empleo en el futuro. Sí, puede ser. Ojalá. Ojalá. Pero tú lo has dicho, puede ser. No necesariamente va a ser, y ahí hay un abismo entre las dos frases, ¿no? Puede ser, porque con la legislación laboral de que vienes a impedir, y la legislación tributaria de que viene alguien a invertir, como en Perú y en Colombia, que invierten, y Chile, a miles de millones, y le dicen, oiga, pero el 5% tiene que pagar un impuesto para sacar su utilidad. Puta, se va a otro país. Especialmente con lo que te iba a decir. Sigamos con esto, pero te la dejo ya flotando. Especialmente con el resultado de Colombia y Perú electoral. Que les ayuda, por supuesto. A ellos, pero a nosotros no. Sí, a ellos, claro, a ellos les ayuda, claro. Entonces, ese es el gran objetivo. Entonces, como te digo, el riesgo país podría ayudar, habrá que ver.
el hecho de que las reservas internacionales hayan mejorado también podría ayudar, a pesar de que es excesivo. No es una noticia que a mí me emociona mucho, es excesivo. Es como si tú me dijeras, como una empresa me dijera, yo tengo acumulado en el banco una gran cantidad de plata, pero la empresa no se está moviendo. Entonces uno dice, a ver, ¿es bueno o es malo? ¿No? Entonces tengo mis dudas. Pero en realidad la frase correcta en el Ecuador que tenemos que decir en este momento es: tenemos 2 o 3 noticias positivas: el riesgo país, las reservas, las exportaciones privadas, que Rodolfo son una máquina impresionante, las remesas, que bueno, es una pena porque es los ecuatorianos que se han ido, pero igual, digamos, es dinero positivo para el país, ¿no es cierto? Ojalá esas cosas se conviertan en mayor crecimiento económico y empleo para la gente. Pero no es que esas cosas son en sí mismas positivas. No son. El riesgo país en sí mismo no es positivo. Es positivo cuando se convierte en crecimiento económico y empleo. Pero claro, es una base buena, Claro. pero ojalá se cumpla. Y es difícil que se conecte el uno con el otro, porque ahí, como tú decías, el tema del tributario, ¿Eh? el tema de la Laboral. RAI, pero hay otras cosas. Hay la inseguridad, que Ah, también es un freno. ay, Dios Hay mío. el tema del Estado, Rodolfo. El Estado sigue siendo un lastre para la sociedad y la economía ecuatoriana. La justicia, que es lamentable en el ¿La Ecuador, cuál? sigue, sin- Perdón, sigue siendo un freno, la justicia, ¿no es cierto? ¿cuál La que, justicia? sí, sí, la que empieza con J, J, Sí. J. Ah, ya, Es eso, porque la yo que te iba a empieza con decir J. que la justicia aquí, Así es. desde hace años, se escribe con G y con Z y con billetes. Ya, vamos a hablar Entonces, claro. luego hay la política, que es malísima en el Ecuador, porque los políticos siguen interesados en sus intereses pequeños o grandes. Eh, Hay el tema del petróleo y la minería, que es una Dios gran mío, oportunidad que pero la tiene el Ecuador y que no desperdiciamos. la estamos empujando. Entonces, hay muchas cosas que hacer. Tenemos 3 o 4 indicadores interesantes, pero para que eso se convierta en crecimiento y en empleo sostenido, hay muchas cosas que hacer. Y ojo, una buena parte no las estamos siquiera conversando. No, no, para nada. Ni siquiera es un tema de conversación. Que por algo se empieza, ¿no? Por lo menos reconoce que existe, perdón, que en el ideal deberían existir, que tenemos que hacer que existen, pero si uno ni siquiera las da a luz conversándolas, no van a existir nunca, si no están en la mente de nadie. Una pregunta, que es un debate sobre eso, por el tema empleo. Nuestro código laboral, claro, con todas las reformas que ha tenido, pero es de antes de la Segunda Guerra Mundial, es de 1938. O sea, bien joven el muchacho, ¿no? Sí, sí. 88 años, no, una bestialidad. Y en un mundo, dictado en un mundo en el que se enfrentaban el fascismo, el comunismo y el capitalismo. O sea, mira ya, copiado del código mexicano además, porque nosotros para copiar somos grandes, ¿no? Ya. Yo entiendo que es problemático, entiendo que para muchos empresarios el contratar le dice, yo como después me salgo de esto es carísimo. Pero aquí, ¿te acuerdas de la tercerización? La tercerización prácticamente funcionó bien en todas partes del mundo, menos en Ecuador, porque un grupo bastante grande de idiotas no se dio cuenta. Esa fue la semilla que creó al que sabemos, ¿no? Y empezaron a tercerizar a los gente que trabajaban, la tercerizaron. Y con toda razón el empleado oye la palabra tercerización o algo que se parezca y se pone nervioso. Yo creo que estamos corrompiendo otra institución también. Aquí hay una tendencia, no sé en Quito, en Guayaquil, muy grande, no de ahorita, de hace mucho tiempo, de maquillar una relación laboral con horario de entrada y de salida, con funciones específicas durante 8 horas diarias, todos los días de la semana, con un contrato civil, porque lo que te hacen es pedirte que factures. Y pregunto yo, ¿no estamos creando con eso otro monstruo como la tercerización? Porque con eso, pues, tú, claro, si tú vas a pelear y tienes con qué aguantar la pelea, la terminas ganando. Porque si pruebas que durante 1, 2, 5, 10 años llegaste a las 8 y te fuiste a las 5 y que trabajabas haciendo esto y esto y esto, no hay forma de que no ganes. Pero estamos prostituyendo el concepto, lo que se hizo con la tercerización. Yo conozco un empresario
que tiene más de 200 empleados. ¿Sabes cuántos tiene por factura? 2. ¿Y sabes por qué tienen los 2 por factura? Porque están jubilados. Y entonces no pueden entrar a rol porque perderían el 40% de la jubilación. Pero él sigue los consejos de su padre, que le dijo, hijo, nunca bases el tener éxito en tu negocio jodiendo a los demás. Juega limpio, que cuando juegas limpio te jugarán limpio. Y ahí está. Tiene 2 porque no los puede poner en rol porque les hace un daño. Claro. Pero no estamos cometiendo el mismo error. Mira, yo creo que estamos en muchos aspectos en la sociedad ecuatoriana aceptando que el hacer trampa no es una mala cosa, ¿no? Gracias, jefe. Es verdad. Aquí hay una idea de que no. Oye, cuando yo era chico, ser contrabandista era un insulto, una cosa terrible. Ahora, un poco más y te hacen socio de todos los clubes. Entonces yo no sé, Rodolfo, si el hecho de que la legislación laboral sea mala en el Ecuador Pésimo. justifica que uno pueda hacer cualquier cosa. Yo no estoy seguro que se justifique, sinceramente, ¿no? En el Ecuador necesitamos para crear empleo 2 cosas fundamentales. A ver. La primera es que haya más crecimiento económico. O sea, es la primera. Y vuelvo a la misma obsesión. La economía tiene que crecer no entre el 2 y el 3, sino entre el 4 y el 5. En el Perú le exigen a un presidente de piso el 5. Mira tú. Entonces, ¿por qué el crecimiento económico es la primera condición? Porque eso hace que tú necesitas contratar gente porque te está yendo bien. Aquí no es misterioso esto. Si te está viendo bien, te va bien en tus negocios, suficientemente bien, tú contratas más gente. Claro. ¿No? Entonces, ese es el primer punto. E incluso con una legislación laboral mala, tú contratas más gente porque necesitas. Y porque igual, aún con la legislación laboral mala, estás ganando plata. O sea, con una buena estarías ganando mucha más plata, creando mucho más empleo, pero estás ganando plata. Ya. Exactamente. Entonces, ese es el primer aspecto. Luego, si teniendo ese crecimiento, además, tienes una legislación de sentido común, Rodolfo, yo estoy seguro que el 80% de los ecuatorianos podemos juntarnos, no el 20, pero el 80%, y decir, a ver, ¿te parece justa tal regla o no te parece? La gente va a decir sí. ¿Te parece, por ejemplo, lógico que tengamos la jubilación patronal que tenemos en el Ecuador, que es una locura, es una estupidez? No, entonces cambiemos eso. ¿Te parece lógico que tú no puedas repartir las 40 horas durante la semana y fin de semana sin costos adicionales? La gente va a decir sí, si son las mismas 40 horas. Exacto, si son 40. Claro. Porque aquí los sapos te van a convertir 40 en 44 y después quieren... Exacto, las 40 de común acuerdo entre empleador y empleado, ¿no es cierto? Exacto. De común acuerdo. Ahora, si obviamente tú con eso me vas a decir, ven a trabajar de 7 a 9 de la mañana y luego ándate a la casa y regresa a las 4 de la tarde para trabajar de 4 a 6. No, pues porque entonces tú le matas la vida de la gente, porque si yo acabo de trabajar a las 10 y tengo que volver a las 3 de la tarde, ¿qué hago esas 5 horas? ¿No? También hay un tema de sentido común de tratar bien a la gente, ¿no es cierto? Pero, ¿por qué tengo que pagar horas extras del fin de semana cuando mi negocio lo necesita y la persona también necesita trabajar? ¿No? O sea, todos tenemos que esforzarnos razonablemente. En fin, hay una serie de reglas que yo estoy seguro, como te decía, que el 80% de los ecuatorianos estaríamos de acuerdo en 3, 4, 5 cambios fundamentales, ¿no? Si tú eres un mal empleado, tú estás encantado que haya las reglas que hay. Claro. Las reglas protegen al mal empleado. Es un escudo. Exacto, y trabajo mal y luego tienen que indemnizarle. Sí. Pero el buen empleado sabe que las reglas en el Ecuador son excesivas, ¿no? Y que las empresas quieren mantener a sus buenos empleados, no quieren despedirlos, ¿no? Entonces estamos protegiendo a los malos empleados muchas veces, no a los buenos. Y estamos protegiendo también a los malos empresarios, y también a los malos empresarios, no a los buenos. Sí, y además estamos beneficiando siempre solo aquel tercio
porque me dicen una persona que ahorita ya somos 18 millones y no 11 o 12, cuando hace años también era un tercio del... Sí, pero estamos hablando de la población económicamente activa, no de la población... Exactamente, Ya, a ver, exactamente. estamos beneficiando a los que tienen, a ese tercio que tiene el empleo formal, que trabaja 40 horas y cuando trabaja 1 hora más le pagan sobre tiempo, y que tiene vacaciones, y que cuando llega a cierta edad se jubila. Y yo pregunto, ¿y la enorme masa de ecuatorianos que viven en la informalidad? ¿Te acuerdas tú hace años el libro de este peruano que hizo un terremoto cuando habló de la economía informal en el Perú y del tamaño que tenía? Claro, Me por voy a supuesto, acordar fue del muy nombre. No me, excelente libro. no me acuerdo el nombre del tipo, pues voy a hacer un esfuerzo, ya me voy a acordar. A Yo ver. sí me acuerdo, pero no quiero hacerte quedar mal, entonces no voy a decir. No, dale nomás, no hay No me problema. acuerdo, no me acuerdo tampoco. Oye, ¿de qué equipo de fútbol eres tú? De la liga, obviamente. Ya. No. Es que me puse nervioso. Dije, cuidado, mi amigo Pablo Lucio, que algún día que vino por acá contrajo cierto virus. No. Que fue erradicado por, entre otros, el sabio japonés Hideyo Noguchi, que por eso tiene una calle aquí en Guayaquil. Pero bueno, no, la liga es un club respetable. Es más, yo tuve el honor, pues para mí fue un honor, de que don Rodrigo Paz, que en paz descanse, me haya honrado con su deferencia y su amistad, pese que yo al lado de él era un muchacho. Como diríamos en la esquina, en la esnaki de la Yaqui, un culo cagado pues al lado de él. Y don Rodrigo siempre fue un hombre de una gran deferencia y una gran... Y no sé por qué, le caí bien. A su hijo no lo conozco, pero don Rodrigo Paz, mis respetos. A ver. Qué raro que le caigas bien a alguien, pero bueno. Sí, yo sé, por eso te digo, estoy sorprendido. O sea, y además que yo no era del equipo de él, pues no, para nada. Pero bueno, ¿por qué nadie, hablando de sentido común, por qué nadie se da cuenta de que un informal no trabaja 8 horas? Trabaja 10, 12, trabaja la que tiene que trabajar para parar la olla ese día, porque él no tiene sueldo. ¿Y qué le da el Estado cuando cumple 65 años? Nada. Pero sin embargo, ese hombre que genera algún tipo de riqueza vendiendo lo que sea, trapicheando lo que sea, haciendo lo que sea, contribuye a pagar el 40% de las jubilaciones. Por eso, Rodolfo, digo, necesitamos primero que haya más crecimiento. Segundo, necesitamos cambiar las reglas del mercado laboral y eso incluye el tema jubilación. Ojo, es parte del mundo ese del mercado laboral. Pero tú has oído a alguien a nivel político, me refiero a gobierno, asamblea, donde sea, proponer algo respecto al tema de la jubilación, siquiera mencionar el tema seriamente, nada. A uno y le costó el puesto. ¿A cuál? El primer director, el presidente del directorio del IES de este gobierno, Eduardo Peña. Eduardo Peña. Sí, él habló del tema, públicamente. Sí. Y claro, y entonces, ¿sabes? El Inner Circle más o menos le dijo al presidente que esto era una barbaridad, que este hombre era, o sea, mejor me voy a callar. Pero dentro del tema de la jubilación, ¿por qué abarco la jubilación? Porque abarca muchas cosas. Cuesta plata, pues al Estado una fortuna. Abarca el tema de la jubilación propiamente dicha, en el IES, digamos. Sí, claro. Pero como tú decías, abarca otro tema que es, y las personas que están en la actividad informal, ¿cómo se jubilan? Es no pueden. Muy importante. No pueden, no pueden. Exacto, es un tema muy importante. Abarca el tema, lo decíamos, de la jubilación patronal, que se tiene que reformar. Es un sistema increíble, donde el incentivo para el empresario es despedirle al trabajador a los 19 años. Es un sistema que no tiene, y no es por mala gente, es porque el sistema está diseñado de esa manera. No, entonces, a ver, no lo hace de malo, lo hace porque lo obliga esta barbaridad. El sistema hacia allá. Exacto. El sistema les lleva en esa dirección. No choice. Abarca el tema del seguro de desempleo, abarca el tema del fondo de cesantía, abarca el tema del fondo de reserva, que durante la Revolución Ciudadana, por razones absolutamente politiqueras, se convirtió el fondo de reserva de un fondo de ahorro
a un fondo, a un sueldo mensual, Correcto. por razones absolutamente politiqueras. Entonces abarca muchísimas cosas que hay que integrar en esta reflexión sobre el mercado laboral en el Ecuador. Abarca el hecho de que ahora hay muchas más profesiones, digamos, ¿cómo llamarles? Independientes, ¿no es Ya, cierto? sí. Hoy un arquitecto trabaja solo, un diseñador trabaja solo, el otro. ¿Por qué? Porque la tecnología te permite trabajar de esa manera. Bueno, ¿cuál es el mecanismo? ¿Cuál es el mecanismo para el mercado laboral y el mercado de jubilación de esas personas? Hay que reflexionar sobre ese tema porque ya no es lo mismo de antes. Y súmale antes, la inteligencia artificial, bueno. A ver. Y todo súmale el eso, impacto que para variar en este todo país llega eso, por amortiguado, supuesto. pero en el primer mundo la inteligencia artificial está, a ver, la historia es cíclica. En la revolución industrial todo el mundo dijo, uy, con esto nos quedamos sin trabajo y los ingleses rompieron los telares. Bueno, el Imperio Británico era la primera potencia del mundo. Después vino el boom después de la Segunda Guerra Mundial de Estados Unidos y la tecnología y uy, un montón de trabajos van a desaparecer. Por ejemplo, ¿te acuerdas que antes habían telefonistas? Bueno, tú Ah, llamabas, bueno, nosotros no vivimos esa época, ¿no? Pero se llamaba a la operadora y le decía, claro, conécteme con, claro. por ejemplo, por decir algo de Estados Unidos, Berkeley 8427 y la otra conectaba un cable y decía, ya está. Toda esa gente perdió su trabajo, pero encontró otro, porque cuando la economía progresa, tú encuentras otro trabajo, a menos que seas, a ver, si eres vago Mira, e ineficiente, no encuentras, pues, ¿no? pero mira, Rodolfo. Es muy sencillo, digamos, sería muy sencillo hacer números de cuántos telefonistas había Ajá, y ahora cuántas personas hay alrededor del teléfono moderno que se llama el celular. ¿Cuánta millones, gente está alrededor de eso? Fabricando, comerciando, haciendo ¿eh? aplicaciones, etcétera. Sí, ¿Cuánta gente no está alrededor de eso? ¿No? millones, pues millones. Ahora, te decía sobre el tema de la jubilación, por ejemplo, y el mercado laboral nuevo. A nosotros, a la gente le obligan a coger juntos jubilación y salud. Y hay gente que dice, yo tengo mi propio seguro de salud. ¿Por qué me obligan a juntar jubilación y salud? Yo quisiera que sea separado y tiene sentido. Sí, Yo aporto al uno y no aporto al otro o lo que claro, sea. claro. No. Eh, entonces hay tantas cosas que reflexionar alrededor Te del doy la mercado laboral, respuesta. pero yo te aseguro, puedo estar equivocado, pero te aseguro que si 80% de los ecuatorianos pudiéramos reunirnos, llegaríamos a un acuerdo sensato. Ah, no, sin duda. Si los ecuatorianos no es que seamos, no somos Einstein, ni Miguel Ángel, ni Da Vinci, pero estúpidos tampoco somos. Pues. Y aquí hay cosas que, Entendemos la vida diaria, lo que tú entendemos pusiste la vida diaria. el ejemplo bien claro. A ver, si yo tengo un seguro de salud, ¿por qué tengo que pagar de nuevo por el seguro? No, señor, yo quiero mi. A ver, el canciller de hierro, Otto von Bismarck, que es el que inventa el concepto de seguro social, siempre di, a ver, Alemania tiene la mala Pero lo suerte, le inventó hace para mala los propaganda. soldados de la Primera Sí, Guerra Mundial, para los familiares de ellos. no, de la guerra franco-prusiana, porque Bismarck es Perdón, anterior. la Sí, franco-prusiana, de la perdón, sí, sí, franco-prusiana. sí, ¿Y la franco-prusiana. qué era el seguro social que inventó Bismarck? Era jubilación, Montepío, cesantía. No se metía con salud al principio, y peor, si tú le ibas a decir al barón Otto von Bismarck que el seguro social que él inventó también financie casas, te arriaba patadas donde sabemos. Pero como nosotros somos más inteligentes que Voltaire, que Bismarck, que Einstein, que somos sabidos. Ese es el problema. Eso se ¿Cuántas ha veces ha hecho. quebrado el seguro? Varias. La verdad es que es un tema que se ha expandido en muchas partes del mundo, la verdad, no solo en el Ecuador, y se ha vuelto una barbaridad. Por eso te digo, hay una reflexión. Pero ¿qué es lo que sucede? Que nosotros estamos diciendo, Rodolfo, que el 80% de los ecuatorianos, si pudiéramos reunirnos, sí creo que llegaríamos a un acuerdo razonable. No perfecto, pero razonable. La perfección no existe. Desgraciadamente, como hay que filtrarlo a través de la colectividad, que es el filtro político, digamos así, ese filtro político nos impide llegar a un acuerdo. Sí, Porque, claro. porque la política en el Ecuador funciona mal. Porque los políticos deberían poder llegar a ese acuerdo al cual llegaríamos el 80% de los ecuatorianos. ¿Y sabes Pero no qué? sé. Perdón, y que no nos vengan con la muletilla que yo oigo de que estaba en la escuela, que nosotros somos así porque es el problema de que
heredamos el ADN español. Discúlpeme usted, pero yo viví en España en 1975 y 76. Viví cuando estaba vivo don Francisco Franco, caudillo de España, por la G de Dios, porque no entraba la palabra gracia en la moneda de 5 duros, de 25 pesetas. Viví la muerte de Franco, el gobierno de transición de Carlos Arias Navarro, viví el primer gobierno democrático, el de Adolfo Suárez González, y los españoles que supuestamente nosotros no nos podemos poner de acuerdo y vivimos peleando porque somos descendientes de españoles, se pusieron de acuerdo desde los franquistas hasta los comunistas en el pacto de la Moncloa, y ahí tienes tú la democracia española. Así que no me vengan con el cuento de que los españoles. No. Entonces ese es nuestro problema, que cosas que por sentido común yo creo que sí nos pondríamos de acuerdo, no lo hacemos por el filtro de la política que tiene otras visiones, otros intereses, otras cosas. Por eso decía, en el Ecuador tenemos que superar el problema de la inseguridad, de la justicia con J o con lo que sea, y de la mala calidad de la política. Tenemos que superarlo porque si no, no logramos procesar las cosas hacia acuerdos razonables, no perfectos, pero acuerdos razonables. Pero ¿no? el problema es que, el problema es que, y estoy de acuerdo contigo, hay que hacerlo, ¿no? Pero es que es como una mesa de 3 patas, ninguno aquí es espiritista ni cree en esas pendejadas, pero son, considerando el Ecuador actual, y a menos que el Señor en su infinita sabiduría para los creyentes nos ilumine, son casi imposibles, pues si aquí los políticos, oye, da ganas de salir corriendo. Entonces, la justicia no existe. Ya, entonces si consideramos que esas cosas no las podemos arreglar, Nos jodimos. vamos a seguir, Rodolfo, hablando de lo mismo y de lo mismo. O peor, perdóname, o peor. O peor. O sí, peor, no, porque, a ver, las cosas buenas con el tiempo, improvement, mejoran, pero las cosas malas con el tiempo se van para abajo, pendiente abajo, ¿no? Como alud, en montaña. Por eso te digo, si creemos que no podemos resolver eso, estamos fregados. Pero bueno, me vas a disculpar. Sí, yo sé. A las 10:15, Yo sé, a las 10:21, pero siempre aprovecho. De conversar siempre, largo contigo. Oye, siempre aprovecho para robarme unos minutitos. Sí, róbame. ¿No? Ya, yo no hay problema. Mi querido Pablo, conversar contigo, a mí también. me dejo robar. Un abrazo. Muchas gracias. Hasta la próxima. Feliz fin de semana. Hasta la próxima. Gracias. ¡Ya! Todavía no. Todavía no me ponga ahí a la que no pudimos el viernes porque estábamos embriagados de felicidad porque le habíamos ganado a una de las peores Alemanias de la historia de la humanidad. ¿Ya? ¿Sí? Le habíamos ganado a un tetracampeón del mundo que la última vez que quedó campeón del mundo fue el 2014. No fue el 2022. No fue el mundial anterior. Y en el 2014, si usted compara el equipo alemán, hombre por hombre, que quedó campeón mundial con el equipo alemán al que le ganamos, da vergüenza. Neuer era el arquero de los dos. Ya. Y dígame una cosa, ¿y quién de los jugadores de Alemania se parecía a Miroslav Klose, que tenía el récord hasta este mundial de goles en el mundial? ¿Quién? ¿Qué mediocampistas eran como Schweinsteiger, como Kroos, como Khedira y como Mesut Özil? ¿Cuál? De los alemanes, digo, yo no estoy hablando de Ecuador. Ninguno. Entonces, aquí nos embriagamos, está bien, los triunfos son triunfos, pero la prueba es que cuando jugaron contra Paraguay, equipo que futbolísticamente hablando está a años luz de Ecuador cuando Ecuador juega. No cuando Ecuador hace papelones, cuando juega, a años luz. Alemania tuvo el 75% del tiempo la pelota, metió un gol. Ah, sí, le anularon uno. Algunos lo discuten, yo creo que si el tipo lo tiene agarrado al arquero de foul, no hay discusión, yo no discuto eso. Pero el VAR, que en este mundial está probando que está más cargado que balanza de pillo, 2 jugadas en el área no las pitó, un brazo abierto y un foul al enano ese que tienen de 1,98 m que lo metieron tarde. Entonces, ¿a quién le ganamos? A nadie. Porque a nadie más le ganamos. Porque con Costa de Marfil perdimos. Y
Con Curazao tiramos 27 veces, 15 fueron al arco, 3 fueron o 4 fueron grandes tapadas del arquero, el resto fueron al cuerpo que exagerando un poquito, hasta yo las tapaba. Pues si me la tiras al cuerpo, sí, pues si me la tiras encima, ¿qué quieres que haga? La cojo. Ya. Y de allí, el papelón con México. Y ahora nos hemos inventado una telenovela de que los llamaron a amenazar. No sean maricones. En el sentido de cobardía, por si acaso. Porque homosexuales que de cobardes no tenían ni un pelo, la historia está repleta, comenzando por Alejandro Magno y Julio César, que eran bisexuales los dos. Ya. Y que esos no peleaban a 100 kilómetros de distancia, estaban en la línea de batalla. Ya. A tal punto que si no es porque uno de los amigos íntimos que eran la guardia de Alejandro se cruza en una lanza que en las guerras con los persas iba directo al pecho de Alejandro, hubiera muerto Alejandro Magno allí. Bueno, el otro se cruzó y murió él. Y le dejó a la humanidad más años de un genio como Alejandro Magno. Pero estos, a ver, señores, si de verdad los llamaron a amenazar y todo, yo no le pido a nadie que arriesgue su vida y salga a ganar el partido. No, no juegue. Dígase a la FIFA, señores, simple y sencillamente, nos han llamado a amenazar. Y como nos han llamado a amenazar, y como esto que nos han llamado a amenazar, son malos, malos, malos. Órale, güerito. Ya, que te despedazan, te cortan en trocitos, no vamos a jugar. Ya. O sea, México se lleva los 3 puntos y usted, señor, pensará otra vez en hacer un mundial en un país que es un narcoestado. ¿Ya? Narcoestado. Así que vamos a suponer que sí los llamaron, que yo no me la creo, pero vamos a suponer que sí los llamaron. Entonces lo correcto era, ver, no podemos salir a jugar bien porque donde ganamos hasta matan a nuestra familia, pues si tienen empleados aquí en Ecuador estos desgraciados. Entonces no juega. Ecuador presenta una carta formal ante la FIFA y dice, señores, como ha sucedido esto, esto y esto con los jugadores este y este, a tal hora, porque si te llaman a un celular, la hora, el número puede ser falso, hackeado, lo que sea, pero la hora que te llamaron está allí. Y puedes probar que a varios jugadores se los llamó a más o menos esas horas. No podrás decir qué les dijeron, eso ya es otra película. Ya, pero no juegas. Y no me sales ahora con que es que me amenazaron. Entonces no juegas. Igual se quedan contentos porque se llevan los 3 puntos. Y nosotros no hacemos el papelón de a este hiper sobrevalorado jugador de fútbol, pasando la pelota a la derecha, a la izquierda y a la derecha, a la izquierda, a la derecha y hacia atrás. Moisés Caicedo, con nombre y apellido. A la derecha, a la izquierda. Y ese es uno de los mejores mediocampistas del mundo. Ese señor está en el Chelsea porque el ruso Abramovich lo quería tener allí a toda costa, no sé por qué razón. Yo quiero ver cuando termine el Mundial la cotización de los jugadores ecuatorianos en esa cosa llamada Transfer Market, que es la que da el valor de mercado de los jugadores. Y va a ver cómo algunos, caen como piedras en el aire. Y en cambio, el señor Diomédé, el puntero, que lo bailó al señor Hincapié, que es titular en el Arsenal, que es campeón de la Premier, claro, pero no es él, es el equipo, no por si acaso. Él es una piecita del equipo. O una pieza importante, lo que sea, pero de ese equipo. Lo bailó los 90 minutos. O sea, se divirtió. Claro, el tipo es un crack y va a ser uno de los mejores jugadores del mundo. Pues esperen al próximo mundial si no lo lesionan o nada. A tal punto que el Liverpool, terminado el partido, llamó al Red Bull Leipzig. Leipzig es una ciudad de Alemania, donde juega este señor, y ofreció 100 millones. Y los de Leipzig le dijeron, no, si nosotros no lo queremos vender. ¿No? Ahora, si ustedes insisten y quieren comprarlo, 140. Conociendo la Premier League, le van a dar los 140. Tarde o temprano. Así que no me vengan a mí ahorita con el tema de que me amenazaron, porque si de verdad fue esa verdad, eso es cierto, había como probarlo con el celular. Que hubo la llamada.
que varios jugadores recibieron. Qué coincidencia. Qué coincidencia. Ya. ¿Y por qué no hablaron allí? Si nadie les pide que salgan a ser mártires o peor aún arriesgar a su familia, eso sería un imbécil. Eso, a ver, el que arriesga a su familia, ese no es ni valiente, ese es un imbécil. Ya. Liquidado ese tema, ¿no? Ahora sí. Primero que nada, una buena, ¿no? La solidaridad con Venezuela, que se ha mostrado de muchas formas, gente que ha enviado dinero, gente que ha entregado lo que se necesita, porque si no va usted a mandar 1.500 raciones de caldo de manguera, se dañan antes de llegar a Venezuela. Tenían que ser cosas no perecederas. Y se ha visto una solidaridad en todo el Ecuador. Y especialmente los cuerpos de bomberos de Guayaquil y Quito y Guayaquil en el orden que quieran, para que nadie se ponga bravo. Ya. Porque el rescatista que se mete en los escombros de un terremoto, que encima es un doblete sísmico, oiga, eso es el valiente. Porque te puede caer una viga encima a ti. Y cuando una viga cae, por más que sean las vigas estas por estos desgraciados infelices, gabardina con estos por si acaso, que le metieron pelotitas de ni sé qué porquería, no me acuerdo el nombre exacto técnico, yo de eso no sé, para aligerar los costos y claro, para debilitar la estructura. Eso requiere mucho valor, porque estás arriesgando tu vida para ir a buscar la posibilidad de encontrar a un ser vivo. No es que estás seguro, no es que te dicen si te arriesgas vas a salvar a 1, a 5, a 10, a 20, lo que sea. No. Se arriesgan para ver si lo encuentran vivo. Los dos que detectó con perros y con aparatos la gente del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, cuando llegaron a ellos ya estaban muertos. Porque también depende de qué edificio te dan. Pues. Hay edificios donde puedes tener más posibilidades y hay edificios donde no puedes tener posibilidades. Pero eso es así. Ahora sí, primero déjeme arreglar esto porque ya mismo me estrangulo yo solo con esta cosa que seguramente un genio, seguramente un discípulo de Albert Einstein, porque esta mierda es alemana, un discípulo de Albert Einstein, de Max Planck, no sé, de alguno de los científicos que en Alemania pues sobran, ¿no? Ustedes sí saben que antes de la Segunda Guerra Mundial, los premios Nobel se empiezan a dar en 1900 o 1901, no me acuerdo exactamente la fecha ahorita. Gerhard, véame que el primer año que se entregó premio Nobel, ¿es o 1900 o 1901? Googleamelo. El premio Nobel, el primer premio Nobel que se dio. Bueno, hasta 1939, que comenzó la Segunda Guerra Mundial, Alemania probablemente en ciencias tenía más premios Nobel que los demás juntos. Pero no todo es perfecto. Estos aparatos alemanes marca, sí, no sé cómo se pronunciará eso en alemán, ¿no? Tiene una M o un punto de admiración o una I invertida, ya no sé qué es eso, una K y una A. Yo mismo le doy la gabardina al que inventó eso. Correcto, diciembre de 1901, no estaba tan equivocado. Danke schön, mein lieber Herr. Yo sé unas palabrejas, ¿no? Es un idioma. Vamos. Aquí, ¿quiénes teníamos anotados para la semana pasada? Ya me va a dar. Entonces comienzo con los de esta semana. Lo que antes se llamaban municipios y prefecturas, y de la pendejada esa del COTAT, me da culpa, voté a favor en la asamblea. Me dejé convencer de Virgilio Hernández y Andrés Roche de que era una buena ley, que no sé qué, que no sé cuánto. Está bien, caí como cojudo, ¿qué quiere que le diga? Si yo cuando le embarro, yo la reconozco. Y crearon los GATS, los gobiernos autónomos descentralizados.
Ok. ¿Qué encontraron en Jipijapa, fue, no? Que tenían una oficina para emitir papeles falsos de documentación de tránsito para 3 cantones, no solo para eso. Gabardina para la alcaldesa de Jipijapa. Póngame la gabardina, vieja, que ya empecé a repartir. A verla, a verla. Es un poquito más oscura que la de Humphrey Bogart en Casablanca, pero es. Ahí va. Ahí está. Ya. Entonces, la alcaldesa de Jipijapi y su combo, gabardina contigo, pilla de mierda. Ya, me interesa un rábano tu sexo y tu género, porque vamos a hablar claro. Yo ya estoy hasta las que sabemos de lo políticamente correcto que inventaron los wokes, esa especie maldita que para variar exportó Estados Unidos, porque Estados Unidos ha exportado grandes cosas a la humanidad y le ha exportado cagadas monumentales. Ya. Ya. Lo políticamente correcto. Entonces, a ver, ciertos imbéciles no se han dado cuenta de que al menos la Constitución del Ecuador y la de Estados Unidos también, ¿no? Y creo que casi todas las constituciones, por no decir todas. Obviamente los países árabes no tienen constituciones. Ahí es la Sharia y la... Ok, ahí no hay igualdades. Pero si resulta que todos somos iguales, véame, tenga el favor, la bondad, Gerhard, de buscar en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española qué significa igualdad o ser iguales, porque a lo mejor yo estoy equivocado. Pero si todos somos iguales, no me vengan con, ¡ay! Es que es una dama, no se la puede tocar ni con el pétalo de una rosa. A ver, señor, una mujer que se mete en política. Gracias, Gerhard. La igualdad es el principio que reconoce que todas las personas tienen los mismos derechos, obligaciones y oportunidades sin importar su origen, género, religión o condición social. Gracias. Clarito, ¿no? Todas. Entonces no me vengan a mí que como es una dama, es mujer. No, ¿qué hace usted política, señora? Porque si usted política tiene que estar preparada para lo que pasa con la gente que se mete en la política. Que lamentablemente en este país en muchos incluye ser pillo o pilla. No importa un rábano, se usa minifalda, pantalones acampanados o vestidura de monja. Si usted comete pillería, se lleva la gabardina por más mujer que sea. Ay, al que no le gusta, pues tío, anda que te den por saco y que te zurzan, como dicen en España. Ya. Ah. Por ahí, esto era de la semana pasada, lo que no pude decir la semana pasada. Por ahí salieron unos protozoarios mentales a reclamar que por qué le enviábamos ayuda a Venezuela si aquí había gente que tenía necesidades. Sí, indudablemente. Y tendremos años para tratar de cubrir esas necesidades. En Venezuela hubo 2 terremotos, el uno de 7.2 y a los 40 segundos el otro de 7.5. Uno trepidatorio y otro oscilatorio. Véame la cifra oficial de muertos hasta ahorita, la oficial. Ya va arriba de 2.000 oficial, creo. Y solo Dios sabe cuánta gente se murió allí. Pero aquí hubo gente que reclamó porque por qué se enviaba ayuda a Venezuela cuando aquí hay gente que también tiene necesidades. Estos imbéciles nunca han visto un terremoto ni de cerca. Seguramente cuando fue el terremoto de Pedernales, donde recibimos un montón de ayuda de distintos países, Venezuela incluido, ellos estaban en Hong Kong rascándose el ombligo. Mal pensado, ¿no? Ya. O en Australia, limpiándose la nariz. Que hay gente mal pensada. Puta. Ay, Dios mío. El número de fallecidos por los terremotos en Venezuela de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron el norte del país el 24 de junio aumentó a 2.595
Además, las autoridades reportaron 12.400 personas heridas y solo Dios sabe cuántos desaparecidos hay. Ya. Eso informó, como dice Carlos Rucauf, la empleada del mes de Trump, Delcy Rodríguez. Ya. Entonces, para estos, no me importa quiénes son, ni cómo se apellidan, ni qué título tienen, ni dónde están, que empezaron a cuestionar que por qué enviamos ayuda a Venezuela. Harta gabardina con ustedes, miserables. Miserables. Esa es la palabra que los define. Miserables. Y en la Esnaki de la Yaqui, ustedes son unos HDP por méritos propios. Su señora madre no tiene nada que ver en el tema. Seguramente es una mujer muy virtuosa y no tiene la culpa de que le hayan salido unos miserables HDP por méritos propios, porque hay dos maneras de serlo. En la una es un accidente y la otra es méritos propios. Aquí abundan los de méritos propios, ¿no? Especialmente en política. Esos hacen méritos 9 días a la semana, lo cual es imposible porque la semana viene de 7. Tiene 7 días, pero ellos hacen 9. Esto era 9 de la semana pasada y ya comencé con la de Jipijapa, ¿no es cierto? Que es de esta semana. Esta semana también hubo un atentado en Quito, MAGAP y la agencia minera. Obviamente no era el MAGAP, porque a las mafias les interesa un carajo los cultivos normales, el ganado vacuno, sea de carne o de leche. No. Era con el tema minero. Ya. Aquí la gabardina, es que esta gabardina se la llevan entre varios, ¿no? Aquí, cuando no se había descubierto en serio el potencial minero del Ecuador, porque nadie se interesó en buscar bien, porque si había minería en Chile, en Perú, en Colombia y en Venezuela y en Bolivia, explíqueme a salto de qué en la misma cordillera de los Andes, cuando llegó a Ecuador dijo, no, aquí no. Y cuando terminó Ecuador dijo, aquí sí, desde Colombia sí. No, era obvio que aquí había minería. Y en Portobelo, pues en Zaruma toda la vida, ¿no? Pero era no lo que se ha encontrado ahora, ¿no? Bueno. Ya le di la gabardina una vez al imbécil ese. Ese es el alcalde al que lo chispearon, al de Cuenca, ¿no? Por abuso contra una mujer. Este fue el que salió en marcha a defender las fuentes de agua para que no haya se explote un gran proyecto minero en la provincia de La Suay, porque afectaba, ¿cómo es? A Santa Ana de los 4 ríos de Cuenca. Y lo que afecta a toda la minería ilegal manejada por los GDOs, que no quiero pensar que el alcalde, aparte de acosador de mujeres, también sea socio de los GDOs. Eso no me consta. Lo otro sí, porque fue sancionado por eso, pues. Entonces, de nuevo te llevas la gabardina. Porque todos aquellos que reclamaron que por qué se ayuda a Venezuela cuando aquí hay necesidades, ¿por qué no piensan en eso cuando se oponen a la minería legal que cuida lo que hace? Porque normalmente la minería legal las hacen subsidiarias de compañías gigantescas a nivel mundial que no se pueden dar el lujo de hacer la cagada porque les arman relajo en todos los países, incluidos los de origen. Ah, no, ahí no. Ah, y no me... Usted que tengo tiempo. Tengo tiempo. A ver, como yo ya expliqué, Ecuador vivió una euforia fenomenal porque le habíamos ganado a Alemania. ¿Ahí? Pasamos a 16avos de final, no a octavos. En el 2006, que nadie hablaba de generación dorada ni pendejada y media, pasamos a octavos. Los eliminó Inglaterra. Inglaterra, que inventó el fútbol y que tiene un campeonato mundial. ¿Y qué equipo que tenía? ¿No? Para comenzar, Beckham, el que metió el gol. No. Esta vez nos pusimos contentísimos porque como hay más equipos, hay una ronda previa que se llama 16avos de final.
¿Cómo pasamos? Eliminando un equipo que no le pudo meter más de un gol a Paraguay, pese a tener la pelota el 75% del tiempo jugado. O sea, una porquería de equipo el equipo alemán. Entonces, de nuevo, señor Becasese, usted, no, pues ya se fue, no lo puedo nombrar gabardinero perpetuo, pero usted habría que desde el principio haberle dado la gabardina y ponerlo en descarte como los burros en el hipódromo. Cuando está deslotado, lo ponen en descarte, o sea, no se puede apostar por él. Aquí es a la inversa. Usted, señor, por necio, estúpido, servil, de esos que van y con tal de cobrar el sueldo, que espero que se lo hayan pagado completo, porque aquí en Ecuador desde hace tiempo hay una costumbre de que muchos directores técnicos y entrenadores supuestamente cobran X, pero le restan Y que se quede en el bolsillo de alguien. Yo espero que eso no haya pasado aquí, porque ya sería el colmo que la selección nacional también pase. Espero que no. Pero usted, señor, fue un servil. Servil tiene dos acepciones, dos maneras de entenderlo. Servil de servidumbre, de que es un servil, un sirviente, ¿ya? En el mal sentido de la palabra, no un trabajador, estoy hablando de otra cosa. Y la otra es separada, ser vil, cuando alguien es vil, o sea que tiene vileza, con V y con Z. Eso es lo que es usted. ¿Quieren el mejor ejemplo de su vileza? Cuando llegó a la selección a un jugador de segunda categoría, de Independiente Juniors, obviamente, ¿no? Él no tiene la culpa, el chico Aguagua no tiene la culpa de que este excremento humano con pelo largo, lacio, que le flotaba al viento, lo haya convocado. A él le dieron la orden. Y él, pues como es un ser vil y un servil, lo llamó. Usted, señor, es el clásico ejemplo de lo que los mediocres que manejan el fútbol ecuatoriano contratan, porque si fueran a contratar a un técnico de categoría y le van a insinuar a quienes llamar, el tipo los manda a la mierda. Por eso es que aquí no vienen técnicos de gran categoría. Porque un profesional de categoría no se deja imponer. No, ¿qué pasó? Y como que, perdón la comparación, ¿eh? No me estoy tratando de poner al nivel de técnicos de gran categoría ni de nadie de gran categoría. Yo tranquilito con lo que yo digo ya hablo. Ya. Pues como que a mí, desde que hablo en medios públicos, que desde el año 1992, alguien me hubiera venido a decir a mí qué decir o qué no decir. En ese instante lo mando a la casa de, ustedes saben, no la del ritmo, la otra. Y me voy. Así es. Por menos que eso, que atenta, en mi opinión, a la dignidad personal, me he ido. Pero estos seres viles, con tal de cobrar, ay, que le tengo que, a mí tu patrón le tengo, no, este es argentino, hijo, disculpame, viste, Becasese. Y, viste, macho, che, que tengo que llamar al de segunda porque es del equipo tuyo. Y yo te lo llamo. Y hombre, claro, encantado. Pero es un placer, presidente, ¿cómo va a creer, viste? Y nos vamos a comer un asadito después, usted invita, ¿no? Ya. Eso es Becasés. Luego, el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol tiene que explicarle al país cómo escogen, cuál es el comité técnico para escoger al seleccionador del Ecuador. Si es que existe. En tiempo de Luis Chiriboga, había una comisión de selecciones y todo el mundo sabía quién era, tenían nombre y apellido. Aquí, si es que la hay, cosa que yo dudo, son fantasmas. Nadie sabe quiénes son. Lo que sí estoy seguro es que de fútbol no saben ni un carajo. O tienen intereses conexos, tangenciales o directos. Entonces, para ustedes también va la gabardina. Para usted, señor Egas, va la gabardina. Usted como presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol nos ha hecho quedar como la misma gabardina.
por contratar a un servil, ¿ya? Que no le gusta. Me importa un carajo que le guste o no le guste. Salgamos pues a la calle a preguntarle al pueblo ecuatoriano qué piensa de usted y de su federación después del papelón que hemos hecho. En países donde hay dignidad y también más criterio. Sí saben que el director técnico de Corea del Sur, que quedó eliminada en fase de grupos, no ha regresado a Corea porque lo quieren linchar los coreanos. Yo no digo que esté bien que quieran linchar a nadie. Peor aún que lo hagan. Pero usted, señor, tenga cuidado al salir a la calle porque hay gente que ya está hasta aquí de sus mañas y de sus complicidades con un equipo que encima no es el suyo. Bueno, porque el suyo, cuando lleva 100 personas al Olímpico Atahualpa, ha llevado una multitud, pues, ¿no? Es un equipo que sobrevive única y exclusivamente a que el señor Fidel Legas, que con su plata tiene todo el derecho a hacer lo que le dé la gana, porque se la ha ganado, legalmente además, firma, pues. ¿Usted cree que un equipo que lleva 100 personas al estadio puede contratar? No puede contratar ni jugadores de 5 años. Así que usted, señor, vea ese Sevilla. Gerhard, que es malo, la afila y la sumerge en unas cosas, queda oxidadísima. Esa. ¿Y sabe qué? Le voy a sugerir, yo no estoy diciendo nada, telepáticamente, dónde ponérsela. Cosa que si no muere desangrado, espero que le dé algún tétano. Estamos hablando hipotéticamente, ¿no? Porque obviamente los vivos, porque este de bobo no tiene un pelo, los vivos no andan ni con guante, cogen una cosa oxidada. Peor una hebilla filuda de gabardina. Usted, señor, es el culpable directo. Porque así como los adversarios políticos le echan la culpa de todo al presidente, porque es el jefe de la función ejecutiva, usted, que es el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, es el culpable en última instancia de toda la cagada que hemos hecho en el Mundial. Perder en el último minuto con Costa de Marfil, no poderle meter un gol a Curazao tirando 15 veces al arco, porque teníamos 27 remates, 12 se fueron afuera, 15 fueron al arco. Nada. Sí, ganarle a la peor Alemania de la historia, que además estaba clasificada. Le daba lo mismo ganar, perder o empatar porque era primero de grupo. A eso nadie dice. Y luego el papelón con México. Así que, señor presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, váyase a la casa del ritmo, usted, su directiva, porque ustedes son una vergüenza para el fútbol ecuatoriano. ¿Por qué? Porque contratan a gente vil y servil para que cumpla las órdenes que ustedes dan. Y eso debería originar una investigación por parte del Estado, sino que, cuidado, la FIFA nos sanciona. Hay que parar ya el miedo a la FIFA. Si el FBI demostró que la FIFA era una caterva de pillos y de ladrones, o ya nos olvidamos cuando les cayeron en Suiza. Eso es la FIFA. Vea, yo pienso de Maradona, que como ser humano debe ser uno de los peores seres humanos en la historia del fútbol. Pero tenía razón en una cosa. Maradona siempre dijo que la FIFA era una mafia. Y nosotros le seguimos, es que es la mafia, claro, hay que tenerle miedo a la mafia. Oiga, entonces la mafia se adueñaría del mundo si todos le tuvieran miedo a la mafia. Bueno, ya están premiados. Cada uno tome su gabardina, váyase a la mierda y nos vemos el lunes. Chao. RTP